Bueno, chicos, vamos a empezar con el dictado de la materia de procesos químicos. Y un poco la idea es que explicarles a ustedes algunos contenidos que a lo mejor no los han visto, como el concepto de los números adimensionales. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que hay a veces uno necesita medir cosas y las ecuaciones ordinarias, los problemas no pueden ser resueltos de manera analítica absolutamente. Y uno a veces requiere de algún tipo de desarrollo experimental, sobre todo en lo que concierne a mecánicas de los fluidos, cuyo desarrollo ha dependido fuertemente de los resultados experimentales. Por otro lado, estos resultados de manera experimental deben ser lo más generales posibles y tienen que ser extrapolables a situaciones que no estén embarcadas o enmarcadas en condiciones ideales que se realizan. El análisis dimensional ofrece un método para poder reducir problemas físicos complejos a una forma funcional más simple antes de tener una respuesta cuantitativa acerca del problema. También te permite tener una visión general del problema y las variables adimensionales relevantes involucradas, ¿sí? Básicamente. El análisis dimensional se encuentra el concepto de similitud o semejanza. En términos físicos, la similitud se va a referir a alguna equivalencia entre dos fenómenos diferentes. Por ejemplo, algunas condiciones particulares hay una relación directa entre las fuerzas que actúan sobre un avión de tamaño real y aquellas que actúan sobre un modelo a escala, ¿sí? Sería como en términos de la química lo que a veces uno podría decir una prueba piloto. O sea, claramente cuando usted tiene un modelo que es el modelo laboratorio, después tiene lo que se llama la prueba piloto, y después de la prueba piloto, ya una vez que funciona con la prueba piloto, después permite extrapolar a una situación industrial de mayor jerarquía. Entonces podemos resumir en lo siguiente. ¿Para qué sirve el análisis dimensional? Raramente para los flujos tienen solución analítica, que es lo que estaba explicando recién. Los resultados experimentales son necesarios, minimiza el número de experiencias y compacta la presentación de datos. El principio de semejanza permite el uso de modelos a escalas reducidas. Esto más o menos como para hacer un punteo de lo que es el análisis dimensional. Bien, antes de empezar a fondo con el tema, vamos a hacer un pequeño repaso. Una unidad es una cantidad en términos de la cual pueden ser expresadas otras cantidades de la magnitud a la que corresponde. Una magnitud es una cualidad física plausible de ser medida. La medida es una expresión de la cantidad de una magnitud con relación a la unidad correspondiente con la cual se la compara, y la dimensión es un símbolo que se usa para representar una magnitud. Las fórmulas dimensionales, por ejemplo, si yo quiero definir, tenemos dentro de las unidades, tenemos lo que se llaman dentro de las magnitudes tenemos las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Las magnitudes fundamentales son magnitudes que no dependen de otra magnitud para ser definidas. Por ejemplo, las magnitudes de longitud son 9. Longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de materia, intensidad de corriente eléctrica, ángulo en radianes, en estéreo radianes, y me falta una. Bueno, son 9. Después tenemos los sistemas de medición de las unidades. Tenemos el sistema internacional, donde tenemos el metro, el kilo, el segundo, el ampere, el kelvin, el radian, el estéreo radian, y me faltaba ese, la candela, que es de intensidad lumínica.
serían los 9. Esas son las magnitudes fundamentales. Después tenemos las magnitudes derivadas, ¿sí? Que ya sí se definen a partir de alguna relación entre las magnitudes dimensionales. Por ejemplo, cuando yo digo que la velocidad que se pone entre corchetes, ahora lo vamos a ver, es la relación entre la unidad de longitud respecto de la de tiempo, ¿sí? Eso sería una fórmula, una ecuación dimensional. Bien, vamos a definir los sistemas. Pueden ser consistentes cuando el número de magnitudes están definidos mediante la relación número de magnitudes menos las restricciones. Las restricciones son leyes físicas que las vinculan. Y después tenemos sistemas redundantes que se definen con más de n-r, siendo n el número de magnitudes y r las restricciones, y r menos n-r factores de conversión. En los sistemas que vamos a estudiar nosotros, el número de magnitudes menos el número de restricciones son 4, que corresponden a 4 magnitudes fundamentales: masa, longitud, tiempo y temperatura. Esas son las 4 restricciones, las cuatro magnitudes que vamos a usar. Y después tenemos las gravitacionales, serían fuerza, masa, longitud, temperatura y tiempo. Para los sistemas redundantes tenemos la segunda ley de Newton. Ahora les voy a mostrar un pequeño gráfico, como para que más o menos entiendan, y algunas conversiones que aparecen de las magnitudes. Bien, entonces, como les decía, en los sistemas que vamos a estudiar, que son termomecánicos, n-r igual a 4 unidades, corresponden a las 4 unidades fundamentales, que son estas: masa, longitud, tiempo y temperatura, y las gravitacionales. Para las redundantes, fuerza por Gc, acá está definido Gc, en distintas unidades, que corresponden a lo que sería la segunda ley de Newton. Bien, como les estaba diciendo, el análisis dimensional permite reducir el número de variables que intervienen en un fenómeno y el tiempo de experimentación. El fundamento teórico de esto está dado por la similitud a partir de ecuaciones diferenciales. Y ponemos de título teoría, si quieren ir tomando apuntes, teoría de la similitud. Lo que primero vamos a plantear es un factor de forma, que son relaciones intrínsecas entre las magnitudes. Ahora yo les voy compartiendo la pantalla de lo que estoy diciendo. A ver si funciona. Acá tenemos L1 es a Ln, como L2 es a Ln, como Ln-1 es a Ln. Bien. También, dos cuerpos son geométricamente similares cuando, ya les vamos a tratar de que quede bien claro esto. A ver, esperen un segundo, estamos operando. Cuando yo tengo una proporcionalidad entre las longitudes. Esto es lo que se llama factor de escala, ¿sí? Bien. Después tenemos las similitudes. Dos sistemas son geométricamente similares, como cuando para cada punto del sistema existe un punto correspondiente en el otro. Las similitudes pueden ser geométricas, mecánicas. Dentro de las geométricas se definen si para dos puntos del sistema se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente, entonces son puntos correspondientes. Bien. Después tenemos la mecánica. La mecánica tenemos la primera situación, que sería estática.
dos sistemas geométricamente similares son estáticamente similares cuando al aplicar un determinado esfuerzo de corte, las deformaciones son relativas entre ambos sistemas. ¿Sí? O sea que las deformaciones son proporcionales. Perfecto. Se definen como intervalos correspondientes a aquellos que tardan las partículas correspondientes en recorrer trayectorias geométricamente similares. En este caso es lo que se define como escala de tiempo. O sea que nosotros vamos a ir definiendo para cada una de las cosas cómo es la proporcionalidad para poder entender cómo es que se termina formando un número adimensional. Bien, ahora vamos a definir la similitud cinemática. Dos sistemas geométricamente similares son cinéticamente similares cuando dos partículas correspondientes hacen caminos geométricamente similares en intervalos correspondientes. Es decir, que la proporcionalidad entre las velocidades es k, que la habíamos definido como la de longitud, y la de tiempo. ¿Sí? Por eso tenemos que definir la de longitud, la de tiempo, para poder ahora sí definir la similitud cinemática. Bien, ahora vamos a definir fuerzas correspondientes. Entonces, se definen como fuerzas correspondientes a aquellas que actúan sobre elementos de volumen correspondientes en un intervalo de tiempo dado. Ahora, la similitud dinámica se define como dos sistemas son geométricamente similares, son dinámicamente similares cuando los cocientes de las fuerzas de la misma clase que actúan en pares de puntos correspondientes sean iguales. Es decir, lo siguiente. Perfecto. Bien, por ejemplo, acá tenemos las fuerzas inerciales, que acá están definidas, las fuerzas de presión, la fuerza de gravedad y las fuerzas viscosas. Ahora bien, si yo planteo lo último entre la correlación entre dos fuerzas y acá estamos, a ver, me parece que no compartí pantalla. Wait. Chiqui. Perdón, ahora sí. Acá tenemos la definición de lo que es una fuerza inercial, las fuerzas de presión, la de gravedad y las fuerzas viscosas. ¿Sí? Donde ρ es la densidad, v es la velocidad, etc. Si yo ahora defino una correlación entre la fuerza de viscosidad y la fuerza de inercia, Fi sobre Fb, vamos a ver que tengo unidades que están compartiendo, magnitudes que están compartiendo, y me queda definida la relación entre esta unidad que es ρ por b por el diámetro por la viscosidad. Bueno, esto se llama Reynolds, es el número Reynolds. ¿Para qué sirve el Reynolds? El Reynolds es un número que a mí me permite determinar si un fluido, cuando fluye, si está en régimen laminar o régimen turbulento. Todo esto es por experimentación, básicamente. Después acá tenemos definido otro número dimensional, el Freud, y el Euler, para ser más exactos. Definimos ahora similitud térmica. La diferencia de temperaturas correspondientes existente entre dos puntos correspondientes. Dos sistemas
geométricamente similares son térmicamente similares cuando las diferencias de temperaturas correspondientes mantienen una relación constante. Es decir, ¿sí? O sea que la relación entre las de los diferentes puntos se mantiene constante, básicamente. Bien, por último queda similitud química. Llamaremos diferencias de concentraciones correspondientes las que tienen dos puntos correspondientes en los mismos puntos. Dos sistemas geométricamente y mecánicamente son químicamente similares cuando las diferencias de concentraciones correspondientes mantienen una relación constante. Bien, configuración de un sistema. Es el conjunto de todos los factores de forma que los caracteriza. Existe una función que los relaciona de manera tal que, bien, donde phi se llama función universal y los pi son los factores de forma. Eso es lo que se está planteando. Ahora, existen distintos métodos para hallar el número de los diversos invariantes de similitud que configuran el sistema. Uno puede ser a partir de fuerzas o mecanismos que se verifican en el sistema, a partir del análisis dimensional o a partir de ecuaciones diferenciales que caractericen al sistema. Por último queda el teorema de Buckingham-Baschi, que dice que si una relación es dimensionalmente homogénea, puede reducirse a una relación entre una serie completa de productos adimensionales. En nuestro caso que tenemos como mínimo 4 variables, o puede ser más, utilizando este teorema, podemos agrupar estas magnitudes en un número de grupo adimensional significativo, a partir de los cuales podemos establecer una ecuación, y estos grupos adimensionales son grupos que están formados por pi. Si en el fenómeno físico en cuestión intervienen n magnitudes físicas, de las cuales k son dimensiones fundamentales y otras que no, matemáticamente, esto va a quedar expresado de la siguiente manera. ¿Sí? Bien. Bien, en donde cualquier número x no depende más que de k más 1 magnitudes físicas q, y cada uno de los números pi son funciones independientes adimensionales de la magnitud q. El procedimiento sería el siguiente. Bueno, acá les comparto para que lo vean. Se escriben las n magnitudes físicas q que intervienen en el problema en particular, anotando sus dimensiones, y el número k de dimensiones fundamentales. Existirán n menos k números. Seleccionar k de esas magnitudes sin que haya ninguna dimensión ni dos que tengan las mismas. Todas las dimensiones fundamentales deben incluirse en las seleccionadas. El primer grupo pi puede expresarse como producto de las magnitudes elegidas elevada cada una a un exponente desconocido y a una de las otras magnitudes elevada a una conocida. Mantener las magnitudes elegidas. Bueno, y acá les voy pasando para que, en otras palabras, existe un número de parámetros adimensionales independientes fijos para un problema dado. Y es igual a la diferencia entre el número total de variables menos el número total de dimensiones. No obstante, el teorema pi de Buckingham solo sienta una base teórica para afirmar que la reducción de n a r parámetros se puede realizar, pero no indica el cómo hacerla ni cuánto vale
la reducción que no es única en cada caso. Bueno. Bueno, hasta aquí llega. Esto nada más que para que tengan presente que es un número dimensional, todas las cosas que se tienen en cuenta a la hora de confeccionar un número dimensional, tiene esa facilidad, o sea, a partir de la experiencia se puede construir una relación que me permite medir algo del sistema sin tener que, a través de la vía analítica, obtener el mismo resultado. Bueno, la semana que viene, en algunos días de la semana que viene, les estaré subiendo la próxima clase. Vamos a empezar con un balance de materia, con balance de energía. Vamos a hacer un pequeño repaso de termodinámica y después vendrán los problemas. En cuanto a lo que vimos números adimensionales, nada más que sepan de dónde salen las cosas del número de Reynolds y demás. Y para que lo tengan en cuenta, en los temas que vienen, que es balance de materia, balance de energía, no vamos a usar números adimensionales, pero ya después para los próximos temas sí van a aparecer. Y mágicamente decir que el Reynolds es un número dimensional queda medio como descolgado. Entonces la idea de esta clase es como para que uno vaya entendiendo de dónde salen. Bueno chicos, nos estamos viendo, cuídense, abrazos.